Gracias, Luis. Adelante. Luis, ¿tú lo haces? Sí, Ah, muy bien, adelante. aquí está la gran tierra llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña y los cuatro continentes adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Refugio y el deseo. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Shanga, hasta el día que logre la iluminación. Por el poder, la bondad que genero, dando y haciendo el resto. Que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Gracias, Luis. Pues para que acumulemos buen mérito y se nos abra nuestra mente y corazón, quise poner la meditación al inicio y es en parte la misma meditación con la que trato de atender lo que va a quedar de tarea. La tarea de meditación, hay un análisis que voy a tratar de guiarlos a través de ese análisis. Primero vamos a generar, a purificar y a generar mérito, y después hacemos la meditación, una breve meditación de análisis, que es lo mismo que es el tema de tarea de meditación para esta clase. Entonces, pónganse en postura cómoda, su espalda recta, hombros nivelados, relaja tu cara, una ligera sonrisa. Cierra tus ojos y comienza a sentir que con cada exhalación se va liberando tensión, estrés emocional o mental, agitación. Ordénale a tu cuerpo quedarse en el presente. Ahora visualiza que estás en una montaña. Es una montaña gigante. En lo alto hay una pequeña casa en la cima de esta montaña, con vista al valle y al cielo ilimitado. Dentro de esta casita hay una habitación. Tú te encuentras dentro de esta habitación, sobre tu cojín de meditación. Hay una ventana de la cual puedes apreciar la vista de todo el valle y los demás picos que quedan debajo de tu montaña. El sol comienza a ponerse y una luz cálida y dorada atraviesa por esta ventana y ilumina toda tu habitación.
Frente a ti está tu maestro o tu maestra, tu mayor referente de compasión y sabiduría. Su sola presencia te hace sentir amada, protegido. Le haces una ofrenda. Puede ser un diamante, una rosa o ese bello atardecer. Siente su mirada compasiva, el gusto de estar aquí contigo. Ábrele tu corazón y permite que vea cualquier oscuración, ese momento donde te viste reaccionar con enojo, con ignorancia, con apego y que causó algún tipo de dolor a alguien más. Asincérate con este ser que te ama incondicionalmente y desde un arrepentimiento inteligente, comprométete en hacer un intento de tratar de no volver a hacerlo en un plazo razonable. Y ahora compártele un momento donde beneficiaste a alguien, donde pusiste tus instintos o tus necesidades en un segundo plano para atender los deseos de alguien más. Pídele a tu maestro, tu maestra, que se quede contigo, que te acompañe en esta meditación y siempre y te permita desarrollar tu percepción válida desde la lógica y el poder de la deducción hasta que puedas verla directamente. Tu lama te bendice acercando su rostro para tocar su frente con tu frente, en señal de que esta bendición ha sido otorgada. Con su toque puedes irte aún más alto del reino en el que te encuentras, a un estado de percepción válida. Puedes ver cada ser que hay en este mundo, a cada criatura, cada bebé, cada joven, de todas las razas, cada especie animal,
a seres que incluso estaban ocultos ante tu percepción. Cada uno de estos seres puedes ver cómo toman un nacimiento. Nacen a través del vientre de su madre, a través de un huevo, a través de la humedad. Tu mente y tu conciencia están expandidas, por lo que puedes incluso ver el futuro de estos seres. Puedes ver cómo conforme van creciendo su vida comienza a traerles aventuras, aprendizajes, desde caminar, conocer más personas, aprender a comunicarse. También puedes ver su sufrimiento, sus primeros golpes de la vida. Puedes ver cómo mientras unos están gozando y teniendo comida, un lugar seguro, otros están sufriendo guerra, olvidados, desconsolados. Igualmente ves a cada uno de estos seres ir envejeciendo, ir enfermando. Sus cuerpos, que solían ser jóvenes y audaces, comienzan a perder vitalidad, belleza, potencia, hasta quedar en cadáveres. Puedes conectar con la masa de cadáveres de todos los seres, de todas las criaturas que han pasado por este mundo, que han nacido, se han desarrollado. En su desarrollo hubo momentos de goce, momentos de dolor, e inevitablemente envejecieron, perecieron y murieron. Trata de visualizar la infinita masa de cadáveres. Regresa a la imagen de tu lama. Conecta con su respiración, con su aroma. Ruégale que se quede contigo,
y ella acepta, comienza a reducirse y hacerse muy, muy pequeñito, pequeñita, hasta colocarse sobre la punta de tu cabeza, mirando en la misma dirección en la que tú miras. Y tu lama comienza a derretirse en un néctar dorado, como una miel de oro, que comienza a bajar por tu canal central que corre en paralelo con tu columna, un canal de energía del grosor translúcido, del grosor de un popote de luz. Tu lama va bajando hasta llegar a tu corazón y quedarse contigo noche y día. Haz 3 respiraciones profundas y cuando estés lista o listo, abre tus ojos. ¿Qué meditación creen que hicimos? ¿O cuál fue el objeto de meditación? El tema que tratamos de analizar. Una meditación al principio de revisión y luego tratamos de hacer un análisis muy sutil. Fueron 4 cosas muy importantes que visualizamos. Pienso, Sí, Marisol. ah, Ah, ¿o quién es? sí, Marisol. Adelante. Pienso que fue la de las tres gotas, ¿no? ¿Sí se escucha? Es que como estoy en el rancho de mis papás, no hay buena señal. Pienso que fue la meditación de las tres gotas, ¿no? Porque habló de la muerte, que es la trascender. Ujú. Sí, y creo que hasta ahí sé, pero sí, Ujú. la muerte, ¿no? Entenderlo. Sí, sí, Vamos. el sufrimiento que permea esta realidad, Ajá. y nosotros pudimos salirnos y verlo, sí como propio, porque pudimos conectar con eso y saber que nosotros estamos dentro de ese reino, pero como ver desde los otros. Vimos el tomar nacimientos una y otra vez, el envejecer, el enfermar y el morir, perderlo todo. Y parte lo que es la tarea, si te puede decir, por favor, mamá, 2 slides adelante. Ah, uno antes, uno antes. Entonces, la tarea de hoy es justamente el meditar sobre, hacer un análisis deductivo, usar las herramientas que hemos visto en este curso para poder analizar si hay algo sobre el sufrimiento que se contradice con tu propia experiencia. Entonces es ver si ese sufrimiento que traté de ver, de visualizarlo en estos cadáveres, en estos seres que parece que en algún momento, wow, están naciendo a la vida, pero eventualmente llegan estas pruebas de dolor
Entonces, ver si hay algo de lo que, como yo he vivido, contradice esta verdad de que la vida es sufrimiento, donde una y otra vez todo está condicionado a decaer. Y aunque tú estés en un momento de goce, de felicidad, o aunque haya cosas muy bellas alrededor de nosotros, Me molesta porque te tardas mucho. O sea, entonces ahí está, miren, la prueba. Me molesta porque te tardas mucho, porque eso estamos sujetos a que todo el tiempo alguien nos moleste, en chiquito, pero no nos libramos de esas condiciones. Entonces, este sufrimiento lo que queremos ver es analizar con lógica si es cierto que hay sufrimiento y analizarlo en meditación. Entonces, este fue solo un ejemplo de cómo ustedes pueden analizarlo, como ver el sufrimiento de otros y decir, pues eso es lo que me espera, eso es lo que está alrededor de mí, es parte de mi reino, o pueden irse a un evento en particular en su vida donde haya habido sufrimiento y ver qué parte de usted, en qué parte de tu creencia todavía no crees que la vida sea sufrimiento. Entonces, esa es la meditación de tarea. Y vamos a entrar al tema de la clase. Esta tabla quedó de tarea la clase anterior y habla, es una recapitulación de lo que hemos visto para también hacer como una introducción con lo que estaremos viendo en esta clase. Y es la tabla de las de los niveles de la realidad. Entonces, hay una percepción válida, deductiva. Estamos analizando dos conceptos. La percepción válida deductiva, basada en creencia, y la que es basada en convención. Entonces, una percepción válida es, ¿quién recuerda la definición? No le saquen. Lo que sea que recuerden, palabras claves. Les voy a dar una clave. Fresco, inequívoco. ¿Alguien, alguien? Decíamos que la percepción válida es una percepción que viene de un estado mental fresco y sin error. En su forma última, pues es en la percepción directa de la vacuidad. Nosotros, mientras no tengamos la percepción directa de la vacuidad, la podemos tener percepciones válidas a través de deducirlo por, por una buena creencia o por una convención. Entonces, la primera, la que es por creencia, habla de que hay objetos que están ocultos y que solo los puedes ver por medio de autoridad. Por ejemplo, un niño que le dicen, si te cruzas la calle te van a atropellar, y se lo dice su papá con un tono muy firme. Para el niño su papá es autoridad, entonces, aunque nunca ha visto un atropellado, aunque quizás ni siquiera sepa qué es atropellar, puede deducir que el tono, la forma en la que el papá le está hablando, está mostrándole algo que es importante. Entonces, esa es, por ejemplo, una deducción. Y el ejemplo que dan, ¿alguien lo puede leer? ¿Dónde, cuál? Consider- Ah, perdón. Considera estructuras, Adelante, adelante. considera estructuras como aquellas que dicen dar, llevar a la abundancia, dar lleva a la abundancia y a la moralidad lleva a la felicidad. Son infalibles respecto a lo que enseñan porque son escrituras confirmadas con las tres pruebas diferentes. Gracias, Luis. Entonces, el Buda, este es algo dicho por el Buda. El Buda dice que el dar, la generosidad, trae dinero, trae abundancia, trae libertad financiera, dicho en palabras modernas. Dar lleva la abundancia. Y la vida ética, el tratar bien a los demás, el no lastimar a los demás, trae la felicidad. Esto es una frase
bien importante del Buda. Entonces, nosotros quizás aún no lo hemos comprobado y la única forma en la que podemos deducir que esto es cierto es que si sabemos que el Buda es omnisciente y ha alcanzado su máxima realización y te está diciendo que fue a través que fue a través de la generosidad y la vida ética, podemos deducir que el Buda está en lo cierto y que el camino de la liberación es a través del beneficiar a otros, de ayudarlos, de compartir con otros, que ese es el camino de realización. Si no lo creen del Buda, por la razón que sea, solamente traigan a su mente ahorita a la persona que más admiran. Y seguramente es una persona ética, es una persona que constantemente se está absteniendo de lastimar a otros y constantemente está buscando beneficiarlos. Entonces, no necesitamos irnos muy lejos para comprobar. El pensar de esta manera, el asumir que la ética funciona en relación a que ves a alguien que es tu autoridad moral, es usar tu percepción válida basada en creencia. Hay otro método para usar para llegar a una percepción válida que es la deductiva basada en convención. Entonces, la definición dice, esta percepción es, nuevamente ves algo que es oculto, utilizando una buena razón basada en convención. Su objeto es aquellos objetos que se deciden únicamente en función de si los elegimos. Y el ejemplo, considera el retrato de un conejo, puedes decir que es la luna porque es algo que puedes imaginarte. Entonces, esta está más compleja, pero el ejemplo lo pone muy fácil. Cuando miras la luna, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que se refieran a la forma que tiene la luna cuando está llena a un hombre y le llaman el hombre en la luna. En el Tíbet le llaman un conejo. En México también siempre ha sido el conejo, pero no sé qué convención tengan, por ejemplo, en Perú. Normalmente cuando se ve la luna, ¿qué se dice que hay dentro de la luna? Están muy callados, oigan. Y un conejo, ¿no? Normalmente dicen que es un Ah, conejo, ¿no? un conejo. Muy bien. Entonces, pareciera que todos ven el conejo, pero no. Hay convenciones, hay grupos o hay lugares donde la convención es de un hombre. Entonces, tú puedes hacer una percepción válida, decir, ah, un conejo se ve de esta forma, porque todos decimos que ahí hay un conejo y lo estoy viendo. O la percepción válida sería decir como la luna tiene un conejo adentro, porque todos lo están viendo. O sea, esa forma que yo veo, todos la están llamando de esa forma. Entonces, lo que yo veo es la forma de un conejo. Entonces, esa es otra deducción, pero basada por convención. Y esa es la tarea de memorización. Pero otro ejemplo para esta parte, sobre todo está hablando de lo oculto. Entonces, ay, déjenme quito mi filtro. Aquí, ¿qué ven? ¿Qué es esto? Un vaso, ¿no? Con agua. Ujú, Un muy vaso bien. con agua. Sí, no lo sobrepiensen. Un vaso con agua. Muy bien. Y si yo hago, ay, no se ve, denme un segundo. Uy, no me hizo caso. Bueno, voy a usar el mismo efecto del zoom. Aquí está el vaso de agua. Y ahora, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue el vaso de agua? Está detrás de Desde ti. tu cabeza. ¿Lo saben? ¿Saben que está ahí? ¿Lo pueden ver directamente? No, No, Bueno, yo sé no, puedo adivinar, pero no se ve. para allá. Bueno, hay quien dice que lo puede deducir, pero realmente no lo pueden ver. Está oculto, ¿no? Ujú. ¿Podríamos Sí. estar en un acuerdo de que está oculto para todos? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Entonces,
¿Y ahora qué pasa si les digo qué hay aquí? Un vaso con agua. Un vaso con agua. ¿Cómo sabes que es agua? Podría ser vodka o mezcal o tequila. Está oculto también, ¿verdad? Es un nivel Sí. todavía más sutil de oculto. Acá quizás por deducción dicen, se tardó tanto tiempo, no se movió, no apagó la cámara, el brazo está en una forma, el vaso está ahí atrás, pero está oculto. Casi toda nuestra realidad está oculto a nosotros. Y hasta que no tenemos la percepción directa de la vacuidad, nos podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Hasta que no tenemos la percepción directa de la vacuidad, la gran mayoría de los objetos están ocultos en nosotros. Entonces, queremos aprender a usar nuestra capacidad deductiva. Estamos entrando en tantas definiciones para poder entrenar esta capacidad deductiva a justo ver lo que está oculto a nuestros ojos, poderlo saber porque tenemos una buena deducción de las enseñanzas que nos dan por autoridad, de las convenciones en nuestra cultura y más en la cultura que estamos empezando a crear de las personas que afirman que es a través y que viven de una forma en la que es a través de beneficiar a otros como obtienes la felicidad y a través de tu razonamiento lógico. Entonces, aquí cuando hablamos de la percepción válida, y estamos apenas entrando en la primera pregunta de la tarea, la percepción válida dice, la percepción válida se usa para hacer referencia no solo al estado mental del Buda, sino al mismo Buda. Lo voy a repetir, la percepción válida se usa para hacer referencia no solo al estado mental del Buda, sino al mismo Buda. ¿Qué creen que quiere decir esta afirmación? ¿A qué le suena? Es bien Mm, sencillo. Sencillo que quizás lo están... a que todos Porque podemos, viene, A ver, primero perdón, Martín y luego creo que fue Marisol. bueno, a mí me sonó a disculpen. que al ser una percepción, estaba así, o sea que podemos alcanzarla, pero tal vez no esté tan asociado en forma directa con pero es lo que me imagino. Es una buena afirmación, mas no es el objeto de análisis de esta pregunta de tarea. Anaí, ¿tú ibas a hablar? ¿O quién iba a hablar? ¿Carla? Y era yo, bueno, no sé si sea, pero pienso que habla de lo de la vacuidad, ¿no? La percepción que él ve es de lo de él, que viene de él, ¿me explico? De Buda. Por eso puede ver la realidad esa. No sé si es correcto. Las palabras clave que se los puse ahí está dando la respuesta. Ya te acercaste, Marisol. Básicamente lo que estoy Ok. diciendo es que un Buda es igual a una percepción válida. El término de percepción válida se está refiriendo a que esa validez no no es que el Buda llegó a un estado, a un cierto estado, es que el Buda es ese estado. Es esa capacidad de ver sobre todo dos cosas que nos lleva a la siguiente diapositiva. No es el estado en el que está, sino ya es su percepción, tanto lo que percibe como el estado mental que lo percibe, el objeto que percibe como el estado mental desde lo que percibe, como aquí sí, como decía Martín, como siempre está percibiendo la vacuidad, está tanto el objeto como el observador están en una percepción válida. Ser el Buda es el que tiene percepción correcta, el que tiene la percepción válida. Y tiene esta percepción válida porque ve
especialmente dos cosas. Ve en todo momento, está viendo la totalidad de todos los objetos, de todo lo que existe, así como nosotros en nuestra meditación imaginábamos que estábamos como en lo alto de una montaña y que pudimos ver a todas las criaturas. No sé, quizás unos imaginaron ratoncitos, otros conejitos, otros pajaritos, otros criaturas y se imaginaron amibas. Pero por un momento nuestra percepción en un momento de concentración pudimos ver como diferentes criaturas, diferentes razas. Bueno, pues un Buda puede ver eso, pero por el universo entero. O sea, puede ver todas las posibles realidades, no solamente en su totalidad de todos los objetos que existen en el universo, sino que además lo puede ver en todos los tiempos. Esa es como la primera cualidad, que ve esa totalidad de todas las cosas en cada instante de percepción. Y además puede ver cómo realmente son las cosas, es decir, puede ver su vacuidad. O sea, no solamente ve todo, sino de todo ve su naturaleza última. Entonces, por eso sabemos que un Buda está en lo correcto. Por eso sabemos, porque está oculto, ¿no? Es como este vaso que yo les digo, a ver, ¿qué estoy bebiendo? Por convención, por deducción, pueden decir, pues agua, porque si hubiese sido el pisco, hubiera hecho una cara chistosa. O si hubiese sido tequila, como que hubiera hecho eso. Entonces, por deducción asumen que es agua, pero no lo saben. Entonces, así tampoco sabemos que el Buda existió. Y estamos especialmente en este curso tratando de desarrollar una lógica que nos ayude a deducir que el Buda existió, que lo que el Buda enseñó es válido y que lo que validamos nos va a ayudar a alcanzar la liberación y la omnisciencia. Entonces, lo que queremos es no tomarlo por dogma, queremos usar la lógica. Y por eso estamos analizando por qué se dice que el Buda tiene una percepción válida. Vamos a la que sigue, por favor. Gracias. Entonces, el Buda no podría ser un ser que está totalmente en lo correcto si tuviese un estado que no diferente al de una percepción válida o correcta, que es lo que sea la pregunta de la segunda tarea. Entonces, en una de no sé si lo recuerdan, en la clase pasada vimos 5 formas de las cuales no se tiene una percepción correcta o válida. Había una en particular que analizamos y aquí en la tarea te está preguntando si el Buda alguna vez lo tuvo. O sea, cuando decimos que el Buda puede ver todos los tiempos, entonces se habla de si acaso el Buda lo está recordando. ¿Se acuerdan cuál era la explicación de por qué el recuerdo no es una percepción válida? Porque está distorsionado. Ajá. ¿Y qué es lo que le genera esa distorsión a la imagen Las, percibida? las emociones. Ajá, había una de las emociones, por ejemplo, cuando pero esa la nombramos como la percepción contaminada, cuando, por ejemplo, ya sea que está contaminada porque biológicamente tienes hepatitis, tu visión de todo cambia. O alguien que está muy enojado tiene esta contaminación que distorsiona su realidad, que es este enojo. Hasta te aceleras, puedes ver completamente, un momento de celos, puedes ver una realidad completamente diferente. Entonces, pero había la segunda que vimos después de esa, que es la contaminada, gracias Martín, hablábamos de una que era la del recordar, cuando ves las cosas a través de un recuerdo o percibes algo a través de un recuerdo o la recolección. Y no se considera una percepción válida porque ¿de qué carece? Otra vez, si repetimos, ¿cuál es la definición de la percepción válida? Hay 2 palabras claves y que fue tarea número 1, pregunta de tarea de la clase pasada. Fresca y Sí, válida. O lo contrario a fresca. válido, ¿qué sería? Bueno, inválidos es
sea, muy sencilla la Ajá. respuesta, no sé si haya otra. Inequívoca. No, no, Inequívoco no. lo que dijiste. Ajá. ¿Quién habló? ¿Rubén? Inequívoco. Eso lo comentaste Inequívoco, muy ahorita. bien. Ujú. Inequívoco. Es fresco e inequívoco. Cuando vemos a través del recuerdo, estamos teniendo una visión que no es fresca. Básica, así de simple. Entonces, la pregunta de tarea dice, ¿acaso el Buda ve ¿cómo dice? ¿Acaso el Buda ve alguna vez algo que vio antes y que significa que esto es capaz de una percepción incorrecta? Y dice, no, el Buda no puede ver de forma incorrecta, o sea, el Buda ve todas las cosas correctamente y directamente, no necesita recordarlas, porque las está viendo el pasado en todo momento en el que está en el presente, en el que está viendo el futuro. Eso es la definición de omnisciencia. Entonces, simplemente están debatiendo si el Buda vio algo por recuerdo, entonces se considera que el Buda tuvo una percepción equívoca, es decir, lo contrario a válida, y la respuesta correcta a esa pregunta sería no, el Buda siempre está viendo la totalidad y está viendo directamente todo lo que fue su pasado, su presente y su futuro. Y entonces, regresemos al ejemplo que vimos en la tabla. Habla, ¿quién puede leer? Siguiente diapositiva, por favor. Mami. ¿Quién puede leer esa frase otra vez? Es una muy, muy importante. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Sí, yo leo. Buda dijo, la generosidad trae posesiones y la ética, no lastimar a otros, trae felicidad. ¿Lo puedes Ujú. comprobar? ¿Qué dicen? ¿Alguien lo puede comprobar? ¿Alguien puede hacer su propia deducción con sus Pues preguntas? tal vez en forma analítica, si, si seguimos los 4 pasos, siempre podríamos, siempre tal vez podríamos dudar porque no es algo instantáneo, pero ya después de aplicar los 4 pasos y que funcionan una y otra vez, por, por ese razonamiento podemos demostrar que es, que es válido, que ayudar a los demás trae, trae abundancia. Gracias, Martín. Pues diste justamente la respuesta. El, Aquí les confieso que yo sí como que esta diapositiva me causó un poco de debate interno, porque algo que siempre he celebrado mucho de este camino que compartimos es que me parece muy orgánico. Me parece se- que la bondad es la meta y el camino. Y eso es tan verdadero que me parece como natural, como que no lo tienes que analizar tanto para darte cuenta que es el poder que tiene esa verdad y de lo verdadero que es, independientemente de quien venga y me lo diga. O sea, se me lo pudo haber dicho el mismo mensaje alguien de otro lugar completamente ajeno al Tíbet y siempre he pensado que tendría el mismo impacto en mí. Sin embargo, aquí nos están diciendo que, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, que solo lo puedes comprobar por autoridad. Y yo decía, no, lo puedes comprobar por intuición, como por, como que está en nosotros. Antes, y por eso cuando vi en Geshe Michael y me lo enseñó, me hizo tanto clic. Pero justo aquí la pregunta de la tarea está hablando de que solo con autoridad escritural. Y creo que es por esto que nos dice Martín, porque hasta que no haces los 4 pasos, que más que los 4 pasos por sí solos es el hecho de hacer una metodología como un método científico, hasta que tú no tomas un conocimiento que es escritural, enseñado por seres que han realizado la vacuidad y viven en absoluta omnisciencia y bodhicitta, hasta que tú no tomas el conocimiento así de un ser así
lo pones a prueba, lo estudias, lo aprendes, lo pones a prueba, lo analizas, no puedes comprobarte que es cierto que la generosidad viene, perdón, que no es cierto que tus posesiones o que tu libertad financiera viene de tu generosidad. Y a mí me costaba, de veras que le di como muchas vueltas, como que yo decía, no, es que es muy, muy fácil de comprobar, no necesitas que una autoridad te lo diga, pero creo que es justamente lo vas a poner a prueba si no hay una autoridad que te lo comparta. Entonces, bueno, no sé, la verdad es que no encontré como más explicación, pero no sé si hay alguien aquí que quiera como contribuir a este debate de por qué se dice, y es literal pregunta de tarea, lo cual quiere decir que es tema importante de análisis, que solo puedes comprobar que la generosidad trae abundancia a través de una autoridad escritural. ¿Tienes algún comentario? Mamá, me interesa mucho escuchar si tuvieses algún aporte aquí. Sofía, cuando habla de posesiones se refiere a abundancia, ¿verdad? Sí, sí, se refiere a casa, a recursos, materiales o no materiales, pero sí, o sea, literal está afirmando que tu generosidad genera tu riqueza, a esa posesión. No se refiere al sentido de posesión de apego. Ujú. Aquí viene una respuesta, mira, dice en las lecturas que ya les estamos anexando en el curso. Dice, cualquier cosa que aceptemos basada en autoridad de las escrituras debe pasar por 3 pruebas. Son 3 pruebas para checar si lo que dijo alguien es exacto. Esa es la pregunta que viene. Ah, ok. No, pues eso es. Ahí Ok. está la respuesta que estás planteando. Bueno, vamos entonces a estas 3 pruebas. Siguiente diapositiva. Entonces, nosotros queremos comprobar que lo que el Buda dice es cierto y nos dicen que solo lo podemos comprobar estudiando estos textos, que yo sigo teniendo mis dudas. Vamos a ver. Y hay 3 formas en las que tú vas a hacer esta evaluación, esta prueba a estas escrituras, porque, repito, no se trata de, sí, solo los textos te lo van a comprobar y porque estos textos son otros dogmas más que vamos a añadir a nuestra psique, a nuestro sistema. No, aquí mismo te están enseñando los 3 métodos en los que tú vas a comprobar si el Buda está realmente en lo cierto. ¿Quién puede leer el primero? No se puede refutar con tus percepciones válidas. Ujú. ¿El que sigue? No se puede refutar con un razonamiento preciso. Y contundente. ¿Y el tercero? No se pueden contradecir. Ok, entonces la razón por la que el Buda está en lo cierto es porque, uno, no podemos debatirle con una percepción válida que hemos tenido, no podemos decir lo contrario de lo que se ha afirmado. O sea, sí podemos hacerlo, pero no debatiendo y ganándole en su afirmación. No podemos hacerlo con un razonamiento de lógica precisa, o sea, con percepción válida sería algo que vimos directamente, porque pues no hemos tenido la percepción válida, la percepción directa de la vacuidad. No podemos tampoco refutarlo con algún razonamiento y no podemos contradecirlo con algo que el mismo Buda haya enseñado antes que contradiga lo que está diciendo. Usemos el ejemplo, que la generosidad trae la abundancia.
que la ética trae la felicidad. Entonces, no hay nada que podamos, ya sea porque hayamos visto en una experiencia, vimos algo que directamente contradice esa afirmación, o que usando lógica en un debate podamos decir algo, probar cómo eso es mentira, y tampoco tenemos conocimiento escritural como para decir, el Buda antes dijo en la página tal, por así decirlo, dijo esta otra cosa. Entonces, estas son las tres pruebas para hacer que las afirmaciones, para evaluar que las afirmaciones del Buda se consideren ciertas, correctas. Y hay, además, otra forma específicamente por esta parte que dice la número 3, que habla de que no se contradiga con algo que enseñó antes. Ya lo hemos mencionado tanto mi mamá como yo, pero el Buda, pues a diferencia de otros maestros, no sé, Jesús enseñó por 3 años. eh, Gandhi no sé cuánto tiempo enseñó, pero de todos modos no fue o sea, no fue tan extensa su momento de enseñar. No conozco bien la historia de Alá o Mohamed, pero sé que el Buda estuvo muchos años enseñando. Y dentro de esos, o sea, fueron como 50 o 40 años en los que enseñó el Buda. Entonces, dentro de todo ese tiempo hizo las tres ruedas del Dharma. Entonces, enseñó a los practicantes de una capacidad al inicio, luego enseñó a una capacidad mucho más alta en su segunda enseñanza, y en la tercera explicó cómo lo que enseñó antes con lo que enseñó después, cómo no se contradecía y a lo que se refería cuando enseñó en ambos momentos. Y son las enseñanzas más avanzadas. Y es el curso 15. Y es fascinante, pero sumamente complejo. Entonces, queremos, para saber cómo el Buda no se contradice, además de los diferentes tiempos en las diferentes tres ruedas en las que enseñó, también queremos saber que lo que estamos escuchando en un lenguaje literal. Nos podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. En un lenguaje tanto literal como figurativo, ¿cómo lo distingues? Porque en realidad casi todas las enseñanzas del Buda están en versos. Es muy figurativo, no es tan literal. Por eso necesitamos de maestros que hayan estudiado, que hayan realizado la esencia de las enseñanzas para que nos la pasen, porque es muy difícil leer directamente el Buda y entender este nivel de detalle cuando extraer esta esencia en ese lenguaje figurativo. Y hay un ejemplo que aquí nos pone el texto, que es: mata a tu padre, mata a tu madre y a tu padre. Y dice, Shin significa más acerca de tu país que, que, que lo que está hablando de todos en él. Va a haber enseñanzas donde puedas escuchar que el Buda, la verdad no les sé citar en qué texto exactamente, en qué curso de ECI, pero hay enseñanzas donde vas a escuchar al Buda decirte, mata a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes creen que está dando una instrucción en un sentido literal? Claro que no. Pero luego escuchamos, muy bien, buena respuesta. ¿Fuiste tú, Valentina? Sí, Sofi, soy yo. Sí, Súper. Entonces, luego vamos a escuchar otra enseñanza del Buda cuando lleguemos al curso 7, que es bueno, no sé si es el curso 7, pero cuando lleguemos a los votos del Bodhisattva, hay un voto que dice, bueno, hay enseñanzas que hablan de matar las caídas raíz, y lo peor que puedes hacer es matar a tu madre. Y luego, la segunda cosa peor es matar a tu padre. Ahí creen que lo dicen literal o en figurativo.
Figurativo, ¿no? No, literal, literal, está diciendo que lo peor que puedas hacer como humano es matar a tu padre y a tu madre y luego a tu padre. O sea, tiene más peso la madre. Es literal. Cuando te dice mata a tu padre y a tu madre, es figurativo. Y cuando dice el peor karma que puedes cometer, no lo dice con estas palabras textuales, pero sí literalmente es la enseñanza de lo peor que puedes hacer es matar a tu madre y a tu padre. Entonces, son dos dimensiones. Por un lado, estamos viendo que el Buda habla en sentido literal y habla en sentido figurativo. Y está hablando sobre el mismo tema, está casi casi diciendo lo mismo y en uno es literal y en otro es figurativo. Y por otro lado, en una enseñanza lo dice de una forma y en otra enseñanza lo dice. ¿Hay contradicción ahí? ¿Qué dirían? Creo que no Bueno, hay contradicción, ¿no? ¿Por qué no hay contradicción? Porque a mí sí me suena así, sí. Si yo fuera así de que de repente me invitan ahí a este curso y llego como de Juan por su casa, nunca he escuchado nada y yo escucho esto y yo digo, es una absoluta contradicción. ¿Cómo vamos a saber que no es una contradicción? Bueno, primero tenemos que entender a qué se refiere cuando habla en sentido figurativo, mata a tu madre y a tu padre. Cuando lo dice en ese sentido, se está refiriendo a que te desapegues de ideas con las que creciste. No necesariamente madre y padre son más el arquetipo cultural de lo que se establece como correcto. Ese, ese arquetipo de lo que es verdad, de lo que es ser bueno, ser humano, de lo que es éxito, pero que es un éxito sin una visión elevada de que la generosidad es lo que trae el éxito, de que la ética es lo que trae la realización, la felicidad. Entonces, todas esos afirmaciones, creencias que traemos que nos llevan a que trabajar más va a traer dinero, competir con otros y ganarles es lo que me va a dar el éxito. El evadir impuestos me va a ahorrar dinero y voy a ser más rico. Todo ese tipo ese compilado de ideas con las que, pues es con lo que crecimos en un sistema tradicional, mientras tu buena calificación o ganar en un concurso dependía de ganarle a otros. O sea, nuestra cultura está impregnada de un modus vivendi donde la competencia es lo que rifa, acumular riqueza para mí es lo que creemos que nos va a dar la riqueza. El, el, el ocuparme de mis necesidades. Yo ahorita escucho mucho como que de repente te reencuentras con tus amigas de la prepa o de repente ves Netflix y hay un mensaje como que sale y sale y lo escucho en diferentes formatos, pero está como muy en nuestra cultura, muy en boga el día de hoy, que es como este amor propio, como tienes que ver por ti. Claro, claro que tienes que ver por ti, pero como la idea de que eso te va a dar la realización, como si solo por ponerle amor a tu ser en su parte física, mental, ya, eso va a resolver todo. Entonces, toda esta serie de creencias, de, pues sí, de creencias, de cultura, es a lo que se refería el Buda, que tienes que matar cualquier realidad cualquier creencia de la realidad que te está diciendo que las cosas están allá afuera y que no dependen de cómo trates tú a los demás y que las cosas no pueden cambiar y que la generosidad no es lo que te va a traer la riqueza. Tienes que destruir todas esas ideas. Y a eso es a lo que se está refiriendo el Buda cuando está hablando en sentido figurativo, mata a tu madre y a tu padre. No porque diga que los padres y madres nos enseñaron mal, sino está apelando a ese arquetipo superior de que nos mantiene en esta realidad oculta, nos mantiene vendados al oculto. Y a mí me encanta cómo Héctor Marcel lo describe
y dice, nosotros estamos, imagínense que somos como una persona que constantemente vive en un cubo, en un dado, o sea, vivimos rodeados de una carátula, de un cubo, forma cúbica, y a través de cada lado de nuestro dado solo tenemos un agujerito que no está tapado. Y toda nuestra vida nos la pasamos interactuando con los demás y con la realidad, desde con la creencia de que estamos completamente descubiertos cuando solo tenemos un hoyito de luz con el que podemos realmente ver la irrealidad con la que interactuamos. Entonces, necesitas desapegarte de esas ideas, y a eso es a lo que se refiere cuando dice matar a tu madre y a tu padre. Y cuando habla en un sentido literal, está hablando de que matar a tu madre y a tu padre es lo peor que puedes hacer, porque tu padre y tu madre son los que te dieron la semilla de la cual se creó este cuerpo, no la mente ya venía, pero sí este cuerpo que es tu vehículo sagrado para que te ilumines. Y estos elementos que así como las semillas se reprodujeron 24 por segundo y formaron este cuerpo y formaron toda una serie de talentos, toda una serie de texturas, colores y aromas, todo lo que es tu cuerpo, no solo en su plano físico, sino también en el emocional, es en todas sus dimensiones. Este cuerpo es tu vehículo para iluminarte, tu vehículo para convertirte en un Buda. Y de hecho, este cuerpo ya está, o sea, lo más parecido a un Buda es el humano. O sea, nuestro cuerpo humano ya tiene la definición de un Buda, o sea, ya es la silueta de un Buda, o sea, ya estamos bien cerca. Y tomó mucho, mucho trabajo llegar a este cuerpo. Y gracias a la bondad de un padre y una madre, por más malos padres que hayan sido, por más errores que hayan cometido nuestros padres o madres, nos dieron estas células perfectas que nos dieron la vida, nos dieron este nacimiento en esta oportunidad que es preciadísima. Y entonces alguien que tuvo esa bondad hacia ti, y la madre, no por ser despectivos del padre, pero la madre todavía arriesgó su cuerpo para que tú nacieras. O sea, una madre se juega la vida para dar nacimiento a un hijo. No importa que hoy en día haya cesáreas, en la forma en la que sea, la madre arriesga su cuerpo para que un ser nazca. Entonces, el lastimar, matar el cuerpo de alguien que tuvo esa bondad contigo, alguien que te dio esa oportunidad, por eso es el peor karma que puedes cometer y te vas inmediatamente al peor de los infiernos. Entonces, estos dos ejemplos de dos citas, dos enseñanzas del Buda, son más que nada, ya me clavé en el contenido, pero más que nada es para reafirmar que el Buda va a hablar en sentido literal y va a hablar en sentido figurativo, pero eso no significa que se contradice. Y nosotros requiere más contexto, más estudio de más escrituras como para poder entender por qué hablo aquí de esta manera y acá, pero lo que queremos justamente es analizar que el Buda no se contradice. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, hay otra serie de reglas, también así como vimos las 3 pruebas para ver por qué el Buda lo que dice es cierto. Hay otras 3 reglas básicas para poder interpretar al Buda. Aquí ya no es como para decir lo que dijo no es cierto por esto y por esto, o lo que dijo es cierto por esto y por esto, sino más bien para que nuestra interpretación, así como ahorita dimos 2 interpretaciones diferentes a algo que sonaba casi igual, eh, ¿cómo vas a poder saber que estás interpretando bien al Buda? ¿Cómo vas a poder distinguir cuando está hablando en un sentido figurado o en un sentido literal? Bueno, lo primero es que evalúe, analices cuál es la intención del Buda cuando te lo está diciendo. ¿Cuál será su intención verdadera? En una es desarrollar gratitud por tu padre y tu madre, que veas
la increíble oportunidad de tener esta vida humana. Y en la del ejemplo de que matar a tu padre y a tu madre es lo peor que puedes hacer. ¿Cuál es la intención de que nos digas que lo mates? Si tú ya sabes que el Buda te habla de beneficiar a los demás, luego vas a saber que no, o sea, que lo que está diciendo al hablar de matar a tu padre y a tu madre es figurado. ¿Cuál sería su intención? ¿Qué representa un padre y una madre en mí? Pues autoridad moral, son los que me dieron la vida. Entonces, ¿qué, qué, qué ideas de mi moralidad tengo que revisar? ¿Cuál sería, qué me quiere enseñar el Buda? Esa sería la primera. La segunda es si contradice lo que para mí es verdad. A ver, si me está diciendo que mate a mi padre y a mi madre, seguro no se está contradiciendo, pero si lo tomo literal, está contradiciendo algo que ya es verdad para mí. Entonces, no me lo está diciendo en un sentido literal, me lo está diciendo en un sentido figurado. Entonces, si lo que me está enseñando contradice lo que yo he aprendido de las enseñanzas del Buda, quiere decir que lo estoy malinterpretando y que hay otra intención y que está hablando en un sentido figurado. La tercera es el propósito y es que se parece mucho a la primera, pero básicamente lo que, lo que quiere enseñarte en esa afirmación. Entonces, y sobre todo pensando en la capacidad del que está estudiando o escuchando y recibiendo esa enseñanza. Entonces, si su, si su propósito es desarrollar gratitud o si su propósito es hacerte como un jalón de orejas para que dejes de apegarte a ideas que te detienen de ver la realidad, la vacuidad directamente. Si eres un practicante bajo, pues quizás nos lo va a explicar como con el bolígrafo. Bueno, no, eso no es de un practicante bajo, no es cierto. Fue un mal ejemplo. Pero nos va a hablar como, cuando nos hable sobre la vacuidad, nos va a hablar de cómo la realidad tiene un potencial oculto y hay muchas posibilidades. Pero si le está hablando un practicante avanzado, le va a hablar de cómo la realidad solo puede venir de sus semillas. Entonces, dependiendo de al practicante, puede hablar en la enseñanza puede ser transmitida de una o de otra forma y no se está contradiciendo porque siempre está hablando de la vacuidad. Solamente lo está haciendo en un nivel que sea más accesible para un cierto tipo de estudiante. Y nos vamos a la última diapositiva, por favor. Gracias, mamá. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario, hija? ¿Sí? Justamente ahorita dio la casualidad que estaba escuchando Mix Notes antes de entrar a la clase. Y justo habló de este ejemplo. Estoy así como maravillada. Dice precisamente lo que tú bien nos has dicho. Y dice que en el caso de matar a tu padre o madre, se refiere a que no tengamos apego a ellos. Y se refiere a que los mates en meditación. Durante la meditación pierdas el apego. Pero que finalmente esto es algo que nosotros debemos descubrir, que es una responsabilidad del estudiante cuando llegues a alguna contradicción en las enseñanzas, que nos corresponde a nosotros resolverlo, no al maestro, que nosotros debemos usar la lógica y el razonamiento para entender por qué nos está diciendo de modo literal o de modo figurativo. Y justamente esto lo acaba de decir hoy en la tarde. Vamos en sincronía con el ama, oigan. Eso está poderosísimo. Gracias, mamá. Yo no me metí. Gracias. Qué bueno que interveniste. Sí, es matar ese apego a las ideas que nos detienen de percibir la vacuidad directamente. Y bueno, uno de los grandes exponentes, el maestro Dignaga, que es el maestro de maestros de lógica, que escribió uno de los comentarios
de los cuales se apoya este curso ACI 4. Y en el compendio sobre la percepción válida, él dice que no siempre hace una afirmación, que el Buda se convirtió. Entonces, la última pregunta de tarea es cuestionar a qué se refiere, por qué este maestro, este gran maestro de lógica, por qué al referirse al Buda habla el que se convirtió. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué usó se convirtió? ¿Por qué enfatizar eso? Martín medio lo dijo hace ratito. Y ahí está la respuesta. Aparte. ¿El Buda ya nació con omnisciencia? ¿Qué dicen? ¿O se iluminó? O pienso que todos tenemos eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Omnisciencia, Om- la capacidad de conectarnos. Entonces, él a través de su práctica se iluminó. Sí, gracias, Marisol. Las Sí, enseñanzas ¿no? O sea, a abiertas. través de su práctica o disciplina, de entrenar a su mente, de entender. Te estás cortando un poquito, Marisol. Te voy a interrumpir. Muchísimas gracias por participar. Si alcancé a entender lo que nos decías. Y sí, efectivamente, en las enseñanzas de Sutra, las abiertas, se dice que el Buda, a través de este camino de compasión, de meditación y de servicio, llegó ese momento donde se sentó en el árbol en la ciudad de Bodh Gaya y tuvo su iluminación. Y a partir de ahí enseñó y hizo todas las maravillas que hizo. En las enseñanzas secretas, el Buda ya venía iluminado y por compasión tomó una forma de humano para poder enseñar en un formato, en una presentación en la que nos pudiéramos identificar con él. Pero fue su compasión la que lo trajo. Entonces, aquí nuevamente vemos este punto del que hablaba Lucía, de cómo cuando encontremos estas, oye, pero yo me acuerdo que cuando estudié los 18 cursos, cuando ya estén ahí en los cursos de Tantra, yo me acuerdo hace muchos años cuando estudié que dijeron que el Buda se iluminó y luego ya me están diciendo que el Buda ya venía iluminado. Pues sí, eso va a suceder mucho en su estudio de estos textos clásicos, básicamente por estas tres razones, porque el Buda siempre, no, lo que está oculto, no tenemos las estructuras mentales para entender ciertas verdades. Entonces, el Buda va a tratar de explicárnoslos, va a tratar de manifestarse en nuestra vida para donde sea que le podemos recibir el mensaje, nos lo va a tratar de dar. Y en escrituras, por compasión, porque vio esta clase, porque supo que iba a estar Carla, Adriana, Anaí, Lucía, Luis, Sandra, Valentina, Rubén, Martín. Sabía todas estas personas que se iban a conectar para tomar esta clase y vio esto y sabía, escribió los libros pensando en cómo nosotros a nuestra capacidad íbamos a poder entender algo. Entonces, vamos a encontrar que el Buda no solamente habla en sentido literal, en sentido figurado, sino a veces habla. A veces te va a decir que la vacuidad te la va a explicar como que hay 50% de realidad allá afuera, donde hay como un material donde tu mente imprime una etiqueta y necesitas ese material que existe allá afuera. A veces te va a hablar simplemente de que la realidad viene de causas, de múltiples causas. A veces te va a explicar que todo 100% de tu realidad viene de cómo tratas a los demás y nos toca a nosotros con nuestro razonamiento fundamentado en lógica y en una concentración también bien instalada, el determinar
cuál es la verdadera intención del Buda cuando lo dijo, cuál es el mensaje, el propósito final que el Buda tenía para mí. Si un ser omnisciente que puede ver todos los tiempos, que vio mi momento en el que yo iba a escuchar esto, ¿qué me quería decir a mí? Y desde ese lugar es como vamos a escuchar estas clases, hacer nuestras tareas, hacer nuestras meditaciones. Y ya nada más, por último, casi lo logro, es la tarea de memorización, es para los que están haciendo la tarea, hay en su lectura número 4, hay estas líneas que dice que hay que memorizarlas. La frase que dice que se volvió, que es esto que nos decía Marisol, es decir, que a través de la práctica se convirtió. Se dice en el sentido de que algo opuesto a lo que nunca fue desarrollado, también es por eso que está bien que lo correcto depende del logro. Voy a empezar no, yo no, mi mamá da la siguiente clase, pero medítenlo. Es parte de lo que se quiere con esta memorización. ¿Qué nos está diciendo el Buda con estas 4 líneas? Y pues con esto cerramos. 3 minutos después de la hora que queríamos, pero muchísimas gracias por estar aquí. Que pasen muy bonita noche. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, yo con mucho gusto me puedo quedar más, pero me gustaría para los que ya es su hora de descansar, que partan a descansar.